Muy buenas tardes, amados hermanos. Es un gusto y un gran gozo y alegría el poder estar nuevamente aquí con cada uno de ustedes. De verdad que entendemos que la gracia de Dios, su misericordia, su fidelidad ha sido grande para con nosotros. Por eso estamos aquí. Y alabamos al Señor por la oportunidad que nos ha dado. Le damos las gracias de poder ser bendecidos a través de la alabanza, de la adoración a su santo nombre. Pero ha llegado la hora, hermanos, el momento en nuestro culto dominical de hoy domingo 21 de mayo, de poder tener el sermón, el estudio de la palabra de Dios y ser edificados por su palabra. Así que vamos a iniciar, hermanos, leyendo las Sagradas Escrituras en el libro de los Romanos, capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra de Dios, Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Oremos, hermanos. Amado Padre, bendito seas, Señor, por sobre todas las cosas, Padre. Porque ciertamente hoy entendemos que es por tu gracia, por tu fidelidad, que hoy estamos aquí, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú nos bendecías, Señor, a través de poder glorificarte, exaltarte y alabar tu nombre, Señor. Hoy te rogamos, Padre. Hoy te suplicamos, Señor. Hoy como un pobre, Señor, necesitado, menesteroso, Padre, venimos delante de ti a pedir tu ayuda, Dios. Porque nadie nos puede ayudar hoy más que tú, Señor. Nadie puede hablar a nuestras vidas más que tú, Señor. Nadie puede transformar nuestros corazones más que tú, Padre. Nadie puede traspasar nuestras vidas más que tu palabra, Señor. Hoy venimos a pedir tu ayuda, Padre. Hoy venimos a pedirte que nos bendigas y que tu palabra, Señor, no regrese vacía. Que tu vida, tu palabra, traspase cada corazón aquí presente, Señor. Que tu palabra caiga en buena tierra, Señor. Que hoy tú mismo puedas glorificar tu palabra por amor a tu nombre, porque es tu palabra, Señor, es tu obra, Señor. Oh Padre, podamos hallar gracia y misericordia delante de tus ojos, Señor. Y un siervo, Padre, pongo en tus manos la vida de un siervo inútil, Padre, para que seas tú, nada más tú, Padre, usando, Dios, para tu gloria, Padre. Porque como hombres, Señor, nada somos, Padre. Como hombres, nada podemos, Señor. Pero tú todo lo puedes, Padre. Y para ti es la gloria, Señor. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Hemos estado viendo, mis amados hermanos, desde domingos atrás, lo que nos está hablando el apóstol Pablo por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Hoy entendemos que las Sagradas Escrituras, sea Romanos, sea Éxodo, sea Isaías, sea Apocalipsis, sea el libro que sea, entendemos que es la palabra de Dios. Y lo más importante de todo esto es que cada versículo que tú y yo hoy veamos en la Biblia, vamos a poder ver a Cristo en él. Si prestas la debida atención a la palabra de Dios, vas a poder darte cuenta que no existe versículo en la Biblia que no nos lleve a Cristo. Y hoy vamos a darnos cuenta de eso con lo que hoy vamos a estudiar. Fíjate bien, hoy vamos a titular este sermón la obra de la ley de Dios en el corazón, la obra de la ley en el corazón. Y vamos a ver un poco el contexto de lo que la palabra de Dios nos está hablando aquí en Romanos 2:15. Y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 16.
recordemos que anteriormente hablamos acerca del juicio de Dios y la forma en la cual Dios juzgará en aquel día. Cómo habrá ira para aquellos que perseveran en hacer el mal, pero cómo habrá gloria, honra, inmortalidad, aquellos que hacen lo bueno, porque no hay acepción de personal delante de Dios. Inmediatamente seguimos hablando de este tema, pero ahora tenemos un giro pequeño en la dirección en la cual está enfocado el tema, porque ahora hablamos acerca de la forma y los fundamentos en los cuales Dios va a juzgar, es decir, en un punto, si hay o no hay alguna excusa, pretexto o justificación que sea válido delante de Dios, y vemos como Dios nos dice, Romanos 2:12, porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. De modo que a raíz de este versículo podemos decir que no hay excusa, que porque aquellos que conocen de Dios, se les ha predicado de Dios, tuvieron acceso a las Escrituras, conocen la ley de Dios de una forma literal, pues entonces bajo la ley serán juzgados. Pero aquellos que no la tienen, aquellos que nunca han oído de Dios, aquellos que nunca han tenido una Biblia en sus manos, pues sin la ley también van a ser juzgados. Y nos dice, porque no son los oidores, y lo vimos hace 15 días, porque no son los oidores de la ley, versículo 13, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y vimos de cierto modo cómo el hacer la ley no quiere decir que por eso seremos justificados delante de Dios, sino que como nosotros como seres humanos somos totalmente incapaces de poder cumplir a la perfección la ley de Dios, tenemos que ir a refugiarnos en Cristo, aquel que cumplió la ley a la perfección, y su justicia nos es dada, y justificados pues por la fe podemos tener paz para con Dios. Pero vimos la importancia de no ser nada más oidores de la ley, sino hacedores de ella. La semana pasada continuamos con el versículo 14, que claramente nos decía, porque cuando los gentiles, y hoy vamos a dar la continuación al tema de la siguiente semana, de la semana pasada, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, y ya quedó claro, creo, en este punto de la trayectoria que llevamos de Romanos, creo que ya quedó claro que cuando hablamos de gentiles, hablamos de gente que no es judía, de gente que no era del pueblo de Israel, de gente que no era hebrea, que nunca había conocido a Jehová Dios de los ejércitos, nunca había tenido los 10 mandamientos como estatutos en su vida, en su sociedad, nunca habían tenido la ley de Dios, nunca habían tenido altares para Dios, la presencia de Dios, nunca habían tenido de cierta forma ningún conocimiento de Jehová. Y esos eran los gentiles. En esta época, los romanos, los griegos, cualquier persona que no fuera judía era un gentil. Y dice Pablo, cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, no tienen la ley de Dios, la ley que Dios le había dado a Moisés, dice, cuando no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tienen ley, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Que los gentiles, aunque no tenían la ley de Dios en este momento, hoy nosotros de alguna manera sabemos el alcance que el Evangelio ha tenido hoy en día y cómo en muchas naciones que antes no conocían de Dios, ahora conocen de Dios y de su ley, pero en ese tiempo había una ignorancia muy grande acerca de Dios. Apenas había ni un siglo de que Cristo había nacido y la iglesia apenas estaba creciendo. Y lo que nos explica la Escritura es que cuando los gentiles que no tienen la ley, o sea, que no conocían la ley de Dios, hacen por naturaleza lo que es la ley, esos o estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Qué nos refleja esto, hermanos? Que aunque los gentiles no conocían y no tenían la ley de Dios, de la misma forma y del mismo modo que los judíos, esto nos muestra que cuando ellos hacían por naturaleza, y cuando hablamos de naturaleza, hablamos de algo totalmente natural. Porque si ahorita yo agarro esta botella y te hago así, y te la aviento de verdad, una de dos: o te vas a cubrir, o vas a agarrar la botella en el aire.
Porque es un reflejo natural que tú tienes. Porque es algo natural que tú vas a hacer. Porque es algo que has aprendido, no porque alguien te lo ha enseñado, no porque alguien te ha enseñado a que cuando alguien te arroja algo tú lo tienes que cachar o cubrirte, simplemente porque es un reflejo natural en tu vida. Y eso nos refleja este pasaje, que los gentiles hacían las cosas que estaban en la ley, aunque no la conocían, por naturaleza. ¿Y qué quiere decir esto? Que la ley de Dios mora en el corazón de todos los hombres. Y eso es lo que hoy vamos a ver. Versículo 15 nos dice: cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y vamos a dividir esta enseñanza, hermanos, en 3 puntos. Y vamos a hacerlo de una forma breve, pero clara y concisa también. El primer punto, hermanos, que hoy vamos a ver es mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Segundo punto, dando testimonio en su conciencia. Tercer y último punto, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ustedes recordarán que vimos que les había mencionado que Dios basa su juicio en 3 grados de luz que son revelados a los hombres. Hace 15 días, por ejemplo, vimos a la luz de la ley, porque no son los hacedores de la ley los justos delante de Dios, sino los hacedores de ella. El otro grado de luz que vimos es a la luz del Evangelio, el cual veremos la próxima semana, el versículo 16. Que nos dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Vamos a ver eso la próxima semana. Y hoy vamos a continuar con esta parte de el juicio de Dios en base a la luz de la naturaleza, en base a la ley natural, hermanos. En base a la luz de la naturaleza, en base a la ley natural. Y para poder entender mejor los 3 puntos que hoy van a ser breves, que vamos a ver el día de hoy, vamos a recordar algo que vimos hace semanas, meses atrás. Romanos capítulo 1, versículo 19. Recordemos esta verdad fundamental de la cual nos viene hablando el Espíritu Santo desde el capítulo 1 de Romanos, versículo 19. Nos dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, lo que el hombre conoce de Dios es manifiesto porque Dios lo ha manifestado. O sea, Dios mismo se ha revelado al hombre. Y tenemos dentro de la Escritura, dentro de la doctrina, hermanos, 2 tipos de revelaciones, así le llamamos. Una es la revelación general, que es la que todo hombre tiene. La revelación de que Dios existe. La revelación de que Dios es real. La revelación de que hay un Dios. Esa es la revelación general. Y todo hombre cuenta con esta revelación. ¿Por qué? Fíjate bien lo que nos dice el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, o sea, seguimos hablando de Dios, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todo hombre conoce a Dios, y a esto lo llamamos la revelación general de Dios. Y muchas veces Dios se revela al hombre, y aquí lo vemos a la luz de la naturaleza, la ley de la naturaleza. Vemos que la naturaleza proclama, declara la existencia de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y esa es la revelación general. Pero hay otra forma en la cual Dios se revela al hombre, y esa la llamamos revelación especial. Cuando Dios se revela la vida de un hombre para venir a traer salvación, para venir a traer convicción de pecado, para venir a regenerarlo, a justificarlo, a hacer una obra sobrenatural en su vida, a eso lo llamamos revelación especial. Todo hombre tiene la revelación general de Dios, porque todo hombre conoce a Dios en el sentido de que conoce de su existencia y de su poder y de su deidad. Pero no todos los hombres
conocen a Dios como Señor y Salvador. Y continúa avanzando Pablo, y aquí es donde está esa parte medular del asunto, porque nos dice, de modo que no tienen excusa. Dice, pues habiendo conocido, revelación general de Dios, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesándose sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aunque el hombre conocía a Dios, no le glorificó como a Dios, no le dio las gracias como a Dios. Se envanecieron en su razonamiento, su necio corazón fue entenebrecido, creyéndose sabios se hicieron necios y prefirieron darle la gloria a las criaturas antes que a Dios. Por eso existe la idolatría, hermanos, en el corazón del hombre desde el principio, porque el hombre conoce a Dios, porque el hombre sabe que Dios es real, pero simplemente no quiere alabarlo ni adorarlo. Hasta los ateos creen en Dios. Lo que es el ateísmo es querer negar su existencia, pero para poder negar la existencia de algo es porque sí existe. Y Dios es real, pero el hombre no le quiere dar la gloria. Pero el hombre no lo quiere reconocer como lo que Dios es. Entonces, terminamos con el versículo 25 que nos arroja luz sobre esto mismo. Vuelve a añadir, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Eso es lo importante, hermanos. Volvemos a Romanos 2:15 y ahora podemos entender mejor lo que la palabra de Dios nos está queriendo enseñar, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y este primer punto, demostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, aquí vamos a hacer una aclaración muy importante. Hay diferentes tipos de leyes en el Antiguo Testamento. En la Escritura encontramos diferentes tipos de leyes que Dios le dio a su pueblo Israel. Los judíos, los hebreos, los israelitas tenían una ley que es la principal y en la cual hoy más nos vamos a centrar, que es la ley moral de Dios. Y la ley moral de Dios era todo aquello que era la voluntad de Dios para la vida del hombre. Sus estatutos, sus límites, sus enseñanzas, que básicamente se resumían en esos 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. No robarás, no mentirás, honrarás a tu padre y a tu madre, no dirás falso testimonio, no adulterarás, guardarás el día de reposo. Todo eso es la ley moral de Dios, lo que Dios quería para el hombre conforme a su voluntad. Pero los judíos en ese tiempo también tenían una ley ceremonial. Los judíos tenían ceremonias, rituales, fiestas solemnes que tenían que cumplir. Y no era simplemente hacerlas y ya. Como hoy en día nosotros podemos celebrar como mexicanos el Día de la Independencia, el 15 y el 16 de septiembre, y a lo mejor en tu casa lo celebras de una forma y en la casa de la otra hermana se celebra de otra forma distinta, y todos lo podemos celebrar conforme nuestra costumbre y nuestra tradición familiar es. Pero cuando hablamos de las festividades solemnes de los judíos, ellos tenían una ley ceremonial que ellos tenían que cumplir. Ellos tenían también una ley civil, la forma en la cual ellos tienen que comportarse como sociedad. Así como hoy en día tú y yo tenemos una ley civil que nos rige, que nos prohíbe matar, que nos prohíbe agraviar al vecino, que nos prohíbe el robar, que nos prohíbe el hacer vandalismo en las calles. Los judíos tenían también una ley civil. A tal punto que si un animal de un vecino mataba al animal de otro vecino, pues el vecino tenía que reponer eso, tenía que reponer ese daño, tenía que reponer esa falta. Los judíos también tenían una ley civil. Los judíos también tenían una ley judicial
que dictaba que cuando la ley no se cumplía, dictaba cuál era la paga, el castigo, la pena, la condena, como quieras llamarle, que aquella persona infractora de la ley tenía que recibir. Y hay diferentes tipos de leyes en el Antiguo Testamento, hermanos. Y cuando Cristo vino, claramente la Escritura dice que Jesús no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Pero Cristo vino a darnos libertad de ese yugo de la ley. Y nosotros hoy no tenemos que celebrar el día de la expiación y traer todos borreguitos, machos cabríos, becerros, y aquí vamos a sacrificarlos, y aquí vamos a limpiar esto, y aquí vamos a quemar esto, y esto lo vamos a decir. No tenemos que hacer eso. Y si te preguntara, hermano, ¿dónde ves a Cristo en este pasaje? ¿Sabes cuál sería la respuesta? Que Cristo fue el cumplimiento de esa ley. Que Cristo fue el Cordero perfecto. Que Cristo fue el único y gran sacrificio para que no vivamos bajo el yugo de la ley, sino que vivamos bajo la gracia. ¿Queda entonces anulada la ley, hermano? Dice Pablo, de ninguna manera. No, hermano. Que vivamos bajo la gracia no anula la ley de Dios. No vamos a profanar el día de reposo. Bueno, el día domingo es como cualquier otro día, ¿no?, de la semana, pues entonces mejor me quedo en mi casa, ¿no?, y veo la enseñanza por el internet. Vamos a profanar el día de reposo. No vamos a mentir deliberadamente, no vamos a robar, no vamos a matar a alguien, no vamos a cometer adulterio deliberadamente, porque sabemos que la ley de Dios sigue vigente para nuestras vidas. Y es lo que ahorita vamos a ver, hermanos, porque también es necesario entender que así como ya vimos al principio que hay dos tipos de revelación, y vimos varios tipos de la ley judía, también hay dos tipos de gracia, hermano. Y en la semana pasada se habló acerca de eso. Hay algo a lo que llamamos la gracia común de Dios, que es la gracia que Dios le da a todo hombre, que restringe, limita el pecado y la perversión del hombre. Porque si no existiera la gracia común de Dios, piensa en cualquiera de tus familiares inconversos, y aunque tú veas que es un vil y perverso pecador, su vida sería una cosa inimaginable sin la gracia común de Dios que restringe su pecado. Sin la gracia común de Dios, todos los pecadores de este mundo serían mucho más aborrecibles de lo que ahorita son, mucho más perversos, pervertidos, inmorales, malvados, crueles de lo que hoy en día son. La gracia común opera en todos los hombres, a menos que Dios retire esa gracia, porque Dios puede retirar esa gracia, y ya lo vimos tiempo atrás, ¿no?, cuando vimos de que Dios nos entregaba a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahí vemos cómo Dios retira esa gracia de la vida de la gente. Pero básicamente esa es la gracia común de Dios, una gracia que Dios le da a todo el hombre y que restringe por hoy el pecado de muchos hombres. Pero también hay una gracia especial. Otra vez, es la gracia que viene a obrar en la vida de una persona para traer salvación, para traer vida eterna. Y ahora sí, centrándonos ya con estos conceptos importantes que ya tenemos ahorita presentes en nuestras mentes, ahora sí, la palabra nos dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Aunque los gentiles no tenían ley, hermanos, aunque los gentiles no tenían la ley en forma escrita de tablas o en un libro como lo tenían los judíos, que ellos tenían los 10 mandamientos, aunque esos 10 mandamientos después se perdieron, ellos seguían conociendo lo que era la ley de Dios. Ellos tenían lo que es la Tanaj, que es todo lo que ellos llaman el Antiguo Testamento, los libros del Pentateuco, que es la Torá, los profetas, los libros de sabiduría, los libros poéticos. Aunque los judíos tenían toda esa ley escrita en un pergamino, los gentiles no lo tenían así. Y aunque los gentiles no tenían la ley en forma de tablas o escrita en un libro, tenían la obra, la materia, la suma, la sustancia
de esa ley en sus mentes y en sus corazones. Y es lo que la Biblia nos enseña. Porque nos dice que los gentiles, cuando por naturaleza hacen las obras de la ley, ¿eso qué nos indica? Que Dios es el que puso su ley en el corazón y en la mente del hombre. Todos los hombres nacen y tienen, más bien, todos los hombres tienen un conocimiento de la ley moral de Dios, de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que está permitido y de lo que no está permitido, no por tus padres, no por la sociedad, no por el Estado, no por la nación, no, sino naturalmente como hombre conoces lo que es bueno y lo que es malo delante de Dios. Porque nos dice la Escritura que tienen esa sustancia de la ley en sus mentes y en sus corazones, aunque ellos lo desconocían, aunque ellos no conocían la ley. Hoy tú y yo conocemos la ley de Dios. Hoy tú y yo tenemos una Biblia en nuestras manos. Hoy tú y yo estamos aquí para escuchar la ley de Dios. Hoy tú y yo conocemos quién es Dios. Pero aunque no lo conociéramos, aunque nunca hayamos escuchado a Dios, aunque nunca hayamos tenido la Biblia en nuestras manos, tendríamos la ley de Dios escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Porque entonces si todo el mundo conoce la ley de Dios, entonces si todo el mundo tiene escrita la ley de Dios en sus mentes y en sus corazones, entonces ¿por qué no lo obedecen? Entonces ¿por qué no la cumplen? ¿Por qué no la llevan a cabo? Porque si tu vecino tiene la ley de Dios en su mente y en su corazón, ¿por qué roba? ¿Por qué la gente mata? ¿Por qué la gente adultera? ¿Saben lo que es bueno? Claro. ¿Saben lo que es malo? Por supuesto. Entonces, lo que sucede es que aunque el hombre tiene la ley de Dios en su corazón y en su mente, el hombre es totalmente incapaz de obedecer la ley de Dios. El hombre natural no tiene ni el anhelo, ni el deseo, ni el poder para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ya lo hemos hablado tantas veces. Tenemos una naturaleza caída. Tenemos una naturaleza depravada. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Conocemos lo que es bueno. Conocemos lo que es malo. Pero no tenemos ni el deseo ni el poder para hacer la ley de Dios, para cumplir la ley de Dios, para hacer su voluntad. Por eso el mundo y la gente vive como quiere. Por eso tú vives como quieres, porque no tienes ni el deseo ni el poder para hacer la voluntad de Dios. Cuando escuchas que un pecador te dice, pongamos el ejemplo común, un alcohólico, es que no puedo. Es cierto, no puede, ni podrá. Solamente Dios puede transformar una vida para que pueda obedecer su ley. Sí, conocemos la ley de Dios, pero no tenemos ni el poder ni el deseo de hacerla. Tú, hermano, hermana, piensa en tu vida antes de Cristo. ¿Sabías lo que era bueno? ¿Sabías lo que era malo? ¿Querías hacer acaso lo bueno? No te interesaba, no te importaba, no era útil para ti. ¿Sabías lo que era malo? Claro que sí. ¿Y querías hacerlo? Obviamente que sí. Y cuando tú querías hacerlo bueno, simplemente no podías. No podías, porque es Dios el que viene a hacer esa obra sobrenatural de poder venir a poner el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el único que puede hacer esto. El hombre conoce la ley de Dios, pero no tiene ni el deseo ni el poder para hacerla. Más adelante lo veremos en Romanos 7. Hay una parte en Romanos 7 que a lo mejor algún momento has leído y cuando la lees dices, esto parece un trabalenguas en la escritura, pero la palabra de Dios dice, lo que quiero hacer, eso no hago, pero lo que no quiero hacer, eso hago. Y no lo hago porque quiera hacerlo, sino porque no puedo hacerlo por el pecado que mora en mí.
Y de eso nos está hablando la Escritura, que lo que el hombre quiere hacer, por mucho que quiera hacer la voluntad de Dios, no va a poder hacerlo. Y lo que quiere hacer, no lo hace. Y lo que el hombre no quiere hacer, eso hace por el pecado, por la naturaleza que mora en nosotros. No hay deseo o poder para obedecer la ley de Dios, la ley moral de Dios, en su pureza y perfección. En primer lugar, fue escrita en el corazón de Adán. La ley moral de Dios, en toda su pureza y en toda su perfección, fue escrita por primera vez en el corazón de Adán. Y recuerdas que te mencioné hace 15 días que solo hay dos hombres perfectos que han pisado esta tierra. Uno es Cristo y el otro es Adán, antes de la caída. Antes de la caída, Adán no había pecado en él. Él tenía la ley moral de Dios en su corazón y él la cumplía de una forma natural para él. Entonces, desde el principio de la creación, la ley de Dios fue escrita en el corazón del hombre, en Adán primeramente. ¿Pero qué sucedió? Ya no sabemos la historia. Adán pecó y desde entonces su vida ya no fue la misma. Y como nos dice Romanos 5, por el pecado de uno, todos fueron constituidos pecadores. Entonces, aunque tenemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones, no tenemos ni el deseo ni el poder de hacer la voluntad de Dios. Después, ¿qué pasó? Después, la ley de Dios, moral de Dios, la ley moral de Dios se escribió en un sistema de leyes en tablas de piedra. Dios le da su ley a Moisés para el pueblo de Israel. Y dice, así dice Jehová, así dice el Señor, yo Jehová. Y tú lees Éxodo, y tú lees Levítico, y tú lees Deuteronomio y Números, y te vas a dar cuenta de todos los mandatos, estatutos, preceptos y leyes que Dios dio a su pueblo por medio de Moisés. Todos. Y dentro de la ley judía, hermanos, tenemos no 10 leyes, tenemos más de 600 leyes que conforman la ley que Dios le dio a su pueblo Israel. Más de 600 leyes. ¿Piensas acaso todavía que puedes ser justificado por las obras de la ley? Trata de obedecer esas más de 600 leyes sin quebrantar ni una sola. Y cuéntanos si verdaderamente eres justo delante de Dios. Imposible. Porque por las obras de la ley nadie será justificado. Más de 600 leyes tenía el pueblo de Israel. Así es después de Adán la manera en la cual Dios reveló su ley al hombre. Le dio un sistema de leyes para que lo obedecieran. ¿Pero qué pasaba? ¿El pueblo de Israel obedecía la ley? No. Y la Biblia nos narra cómo de repente Moisés tenía que ordenarle a los demás del pueblo: agárrenlo, sáquenlo, mátenlo, apedréenlo, maten a ellos, maten a aquellos, porque no obedecieron la ley de Dios. ¿Por qué? La tenían escrita en su corazón, la tenían escrita en sus mentes, la tenían escrita en unas tablas, pero no tenían el deseo ni el poder para cumplir esa ley. Pero ¿cuál era entonces el objetivo y el propósito de la ley de Dios? Entonces, ¿de qué servía? Si nadie la puede cumplir, si nadie la puede llevar a cabo, si nadie la puede respetar, si nadie la puede obedecer, entonces ¿cómo para qué es la ley de Dios? ¿Cómo para qué sirve la ley de Dios? ¿Para qué sirven los 10 mandamientos? ¿De qué forma funcionan? La ley es hermosa, hermano, porque es un ayo que nos lleva a Cristo. ¿Puedes obedecer la ley de Dios? ¿Ves su belleza? ¿Ves su pureza? ¿Ves su santidad en la ley de Dios? ¿Ves sus exigencias? ¿Ves su perfección? ¿Ves sus demandas? ¿Puedes obedecerla?
Eso es bella la ley, porque nos muestra nuestra incapacidad, que nos muestra nuestra vileza, que nos muestra nuestra condenación, nos muestra nuestro pecado, nos muestra nuestra imperfección, nos muestra que no podemos por nuestra propia cuenta obedecer la voluntad de Dios. Y es un ayo que nos lleva a Cristo. Le decimos: Señor, tu ley es pura, tu ley es santa, tu ley es buena, tu ley es perfecta, Señor, pero yo no puedo cumplirla, Señor. Y entonces, ¿dónde queda tu esperanza nada más? En Cristo. Porque tu esperanza ya no depende de que si obedeces o no obedeces la ley de Dios. Porque tu esperanza entonces ya no es como cuando eras niño, que si te portabas bien te compraban helado y si te portabas mal te castigaban. Tu esperanza ya no depende de eso. Tu esperanza ahora depende de que tú no puedes obedecer la ley de Dios y te arrojas a Cristo. Porque Él sí pudo. Porque en Él se puede. Ese es el propósito de la ley. Es un ayo, es como un maestro que nos lleva a Cristo. Porque por el conocimiento de la ley conocimos el pecado, dice la Escritura. Porque si la ley no dijera no matarás, entonces ¿cómo sabríamos que matar es pecado? Pero porque la ley dice no matarás y nosotros matamos, entonces sabemos que es pecado y conocemos el pecado por medio de la ley. Porque la ley culpa nuestro pecado delante de Dios. Ese es el propósito de la ley, hermano. Cuán buena es, cuán perfecta es, que nos lleva a Cristo. Después de que la ley fue escrita en tablas por Moisés, por Dios dadas a Moisés, el último paso que tiene la ley en la vida del hombre es en la regeneración. Cuando Cristo viene por medio del Espíritu Santo a la vida de una persona y dice Jesús, te es necesario nacer de nuevo, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, y necesitas nacer en Espíritu. Cuando hablamos de esa obra sobrenatural, que es la regeneración, que es que Dios viene a transformar la vida de una persona, en ese momento, en la regeneración, la ley se reinscribe. No decimos que se escribe porque ya está escrita en la mente y en el corazón, pero la ley se reinscribe en el corazón únicamente del pueblo de Dios, únicamente de aquellos que son salvos. Por naturaleza, recapitulando, la ley está escrita en el corazón y en la mente de todo hombre. Listo, punto. Pero cuando viene a ver esta obra de la regeneración, de la salvación, la ley se reinscribe en el corazón del hombre. Esta vez con el deseo y el poder de cumplir esa ley. Por eso decimos que únicamente se reinscribe la ley en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Nos promete Dios a través del profeta Ezequiel: pondré mi espíritu dentro de ellos. Quitaré el corazón de piedra y pondré el corazón de carne y pondré mi Espíritu Santo dentro de ellos. ¿Para qué? Para que anden en mis estatutos y guarden mis mandamientos. Y entonces yo les seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ahí está. El poder para poder hacer y querer hacer la voluntad de Dios proviene de Dios mismo. Y ahora, cada día, aquellos que hemos nacido de nuevo, vivimos conforme a la voluntad de Dios. ¿Cumplimos a la perfección la ley? Para nada. Ya quedamos más que convencidos y ya quedó más que claro que nadie puede obedecer la ley de Dios a la perfección. Pero ahora nuestros intereses cambian, hermano.
Ahora nuestra forma de ver la vida cambia, hermana. Porque antes, cuando no conocías de Cristo y su ley solo estaba escrita en tu corazón y en tu mente, así nada más, tú sabías lo que era bueno y lo que era malo. Pero tú no querías hacer lo bueno, tú querías divertirte, tú querías disfrutar del pecado, tú querías y tenías todo el poder de hacer lo malo. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, ¿qué pasa? ¿Tienes el poder de hacer lo malo? Claro que sí, lo sigues teniendo. ¿Tienes el deseo de hacer lo malo? Es ahí donde cambia la vida, hermano. Porque ahora tu deleite ya no está en esas cosas. ¿Qué dicen los salmos numerosas veces? Mi delicia es meditar en las maravillas de tu ley. Cambia, hermano, porque viene Dios a volver a escribir su ley en nuestros corazones. Sus mandamientos, hermanos, que nos dice la Escritura, no son gravosos. La ley de Dios no es gravosa. La ley de Dios no es un fastidio. No se trata de seguir, tengo que obedecer a mi mamá. Es que mi abuelo me dijo, no, la ley de Dios no es gravosa. Porque cuando Dios te dice, haz esto, y lo haces, ahí está tu delicia. Si tú obedeces a Dios obligadamente, porque alguien te dice, porque tú mismo te estás diciendo, porque los demás lo están haciendo, y tú obedeces a Dios por obligación, no estás obedeciendo a Dios. Porque la obediencia a Dios obligada no es una verdadera obediencia. La obediencia a Dios es una entrega total a Dios, voluntaria, sin que nadie te esté diciendo qué hacer, porque Dios mismo es el que te lo está diciendo, y para ti agradar a Dios es una delicia. No es un fastidio, no es un yugo, no es una obligación, es un deleite. Sus mandamientos no son gravosos. Amamos la ley de Dios porque sabemos que su ley es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno, dice la Escritura. Otra evidencia, hermanos, de cómo la ley de Dios está escrita en el corazón y en la mente del hombre, es hacernos la siguiente pregunta. ¿Quién le dijo al hombre que matar era malo? ¿Quién le dijo al hombre que robar era malo? Y cuando tú ves sociedades, independientemente de los judíos, hermano, independientemente de los israelitas, porque ellos tenían la ley de Dios, independientemente de ellos, cuando tú ves la historia de otras civilizaciones, de otros pueblos, de otras naciones, ¿quién les dijo cuando instituyeron su ley civil lo que era bueno y lo que era malo? Lo que estaba permitido delante de la ley y lo que no estaba permitido. ¿Quién les dijo? La ley de Dios escrita en sus corazones. La ley de Dios escrita en sus corazones. Y ese es un vestigio de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, hermanos. Por lo tanto, con su ley en nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya lo vimos. Jeremías nos dice, el corazón está escrita, la ley de Dios en nuestro corazón, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios por medio del profeta Jeremías? El corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. Y Jesús, siglos después, dice, del corazón salen los malos pensamientos, las lujurias, la fornicación, el adulterio, las mentiras, el pecado sale del corazón. Porque nuestra naturaleza es una naturaleza caída, hermanos. Entendiendo todo esto, que fue la parte central y medular de nuestra enseñanza, hermanos, pasemos a nuestros dos últimos puntos para poder concluir con esta enseñanza. Una vez entendiendo esta primera parte, mostrando la obra de la ley de Dios escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Y cuando hablamos de la conciencia, hermanos, hablamos de un concepto que creo que todos tenemos bastante claro. Cuando hablamos de la conciencia, hablamos de aquello que se sabe. Y tú sabes lo que es bueno y tú sabes lo que es malo. Y lo que el hombre sabe
desde siempre es lo bueno y lo malo. Y ya lo vimos la semana pasada. Tú le puedes preguntar a cualquier niño, sea la educación que tenga, sea el ejemplo que tenga, pero ese niño sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y lo vimos la semana pasada, que nos contaron una pequeña anécdota cómica quizás, pero de cómo los niños, cuando hacen algo malo, cuando hacen alguna travesura, y no te estoy hablando de que los niños fueron a robar un banco, no, estoy hablando de cosas a lo mejor mucho más sencillas que esas, pero los mismos niños, una, lo hacen escondidas, y dos, cuando son cachados, la cosa se torna triste. Lo que antes era alegre, la cosa ahora es triste. ¿Por qué? Porque saben lo que es bueno y saben lo que es malo. El hombre tiene la capacidad de saber la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. No se trata de que, es que mi hijo ya tiene 12 años, entonces él ya sabe la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. No. Porque todo ser humano sabe desde siempre lo que es bueno y lo que es malo. Es más, hace poco estábamos estudiando en la universidad, nos impartieron una materia de psicología, y hay muchas cosas, hermanos, dentro de la psicología que no tienen ninguna validez delante de Dios. Pero hay una cosa que me llamó la atención, que hay un hombre, un psicólogo que hizo estudios con niños que eran abandonados por orfandad, por lo que sea, y cómo les afectaba la repercusión de no tener a su madre presente en sus vidas. Y este hombre determinó que en el desarrollo de un niño hay 3 etapas importantes. Cada pensador tiene sus propias etapas. Hay otro pensador que tenía 4 etapas, hay otro pensador que dijo no, son 5, hay otro pensador que dijo son 8, y cada quien ponía sus etapas. Pero me gustó porque la primera etapa se caracterizaba porque el niño aprendía a identificar un objeto y a sonreírle. Y es bastante cierto. Cuando tú ves a un bebé, y nos daba risa eso en clase, y tú ves a un bebé que sonríe, no te estás sonriendo. Es un reflejo natural del niño al identificar un objeto y decir, a ese objeto yo lo conozco, y sonríe. Pero pues no sabe ni quién eres, no sabe nada, pero sonríe. Y esa es la primera etapa que este hombre postula. Pero la segunda etapa, él la caracteriza, y esta etapa llega hasta los 3 meses, según este pensador. La siguiente etapa va de los 3 meses a los 8 meses. Y se caracteriza por cuando los niños lloran ante la presencia de extraños y no quieren estar con nadie más que con su mamá. Pero hay algo que me encantó, pero que al mismo tiempo no coincido del todo, que es que el niño después de los 8 meses, que es la última etapa, adquiere la capacidad de entender una palabra. Y esta palabra es no. Y cuando el niño está haciendo algo a los 8 meses, según este pensador, de los 8 a los 12 meses, el niño adquiere la capacidad de que cuando la madre le dice no, el niño sabe que no debe de hacer lo que está haciendo. ¿Te das cuenta? Que aún los hombres, sin conocer a Dios de una forma personal, saben que el hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo desde temprana edad. Porque este niño, según este pensador, en esa etapa de su vida, sabe que algo que está haciendo no está bien. Y de hecho este niño, según este pensador, lo que está haciendo es retar a propósito a la madre, retar y desafiar su autoridad para saber qué tanto límite pone la madre. Esa es la teoría, que el niño tiene un comportamiento desafiante y retador para probar qué tantos límites le ponen los padres. Y el niño hace cosas que él sabe que están mal, y cuando escucha ¡no!, entonces él no lo hace ya, porque él aprende y dice, no, entonces sí le molesta porque esto malo que estoy haciendo. El hombre sabe, lo que es bueno y lo que es malo, dando testimonio su conciencia. Y la conciencia, hermano, podemos compararla con un testigo. Tú haces algo bien y ahí está ese testigo. Bien, hiciste bien, fue lo correcto.
era lo justo, estuvo bien. Y haces algo mal y ahí estés testigo. Eres culpable, lo hiciste mal, yo te vi, tú sabes lo que hiciste, no estuvo bien, no fue correcto. La conciencia funciona como un testigo. Pero ¿sabes qué es lo peligroso de la conciencia, hermano? No pienses que tu conciencia es incorruptible, porque como todo testigo, tu conciencia puede ser sobornada. Como todo testigo, tu conciencia no es incorruptible, puede ser sobornada. Porque tú, la conciencia te puede decir, no estuvo mal. No, es que mira, yo lo hice con este fin, con este objetivo. O sea, yo engañé a mi esposo porque la verdad es que esto, y empiezas, sí, tienes razón. Estás sobornando a tu conciencia. Y estás tú mismo engañándote, creyendo que lo que estabas haciendo mal verdaderamente es algo bueno. ¿Y sabes qué es lo que genera eso? Una conciencia cauterizada. ¿Qué es cauterizada? Cuando hay una persona que está herida, que le están haciendo una operación y está saliendo sangre, se cauteriza. Es como quemar la herida para que deje de sangrar. Y tu conciencia te está diciendo está mal y tú, no está mal, no está mal. Todo fue para bien. No hizo nada malo, todo funcionó bien, todo salió bien. Nadie supo, nadie se enteró. Y cauteriza la conciencia, ya no pasó nada. Y te sientes tranquilo. No quiere decir que lo que hiciste estuvo bien. Lo que quiere decir es que tú estás cauterizando tu conciencia, estás corrompiendo tu conciencia, estás dañando tu conciencia, y esto es totalmente posible. Date cuenta, 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. La Biblia nos habla en varias partes acerca de la conciencia, y fíjate lo que dice aquí en Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 y 2. Nos está hablando de una gente específica, pero mira lo que dice sobre la conciencia. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Y ahí empieza a hablar acerca de características pecaminosas de esta gente. Pero la Biblia claramente nos enseña que la conciencia se puede cauterizar. Y cada vez que tú haces algo malo y tu conciencia te reprueba, tu conciencia te reprende, tu conciencia te redarguye, y tú decides simplemente ignorarlo, y tú decides sobornar a ese testigo, y tú decides cauterizar la conciencia, cada vez más y más te haces insensible hacia lo que el pecado es. Tito capítulo 1, versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los incrédulos y perversos, todas las cosas les son impuras. ¿Por qué? ¿Por qué para los pecadores todas las cosas les son impuras? Pues hasta su mente y su conciencia están ¿qué? Corrompidas. Se puede corromper la conciencia, no es incorruptible, no es inmutable, no es que la conciencia nunca vaya a cambiar, no, sí puede cambiar. Se puede corromper, se puede cauterizar, se puede sobornar. Y por eso ahí ves gente que se sube a saltar al transporte público y dices que no tengo trabajo y mi familiar está en la cárcel y por eso les sube a saltar. ¿Perdón? ¿Quieres un ejemplo chusco, chistoso y absurdo de cómo da de alguna forma? No es divertido que a nadie lo asalten en el transporte público, pero es tonto oír que dice, los estoy asaltando porque me quedé sin trabajo. ¡Qué padre! ¡Qué divertido!, ¿no? ¡Qué buena solución! No lo había pensado. Ya, pues entonces hermanos, todos renunciamos de trabajar y vámonos ahorita a subir a las combis. Sacamos más en una combi que lo que ganamos a lo mejor en un día de trabajo. No. Porque implica ahí el estar normalizando lo que es malo, no delante de mí, no delante de la sociedad, porque delante de la sociedad a lo mejor el hacer algo impuro e inmoral delante de Dios a lo mejor está bien. No se trata de que tu conciencia esté en base a lo que la sociedad dicta, en base a lo que la gente dicta, en base a lo que tu familia dicta, en base a lo que los demás a tu alrededor hacen, porque si tu conciencia está fundamentada en lo que los demás hacen o dicen,
estás muy perdido. Estás muy mal. Porque nuestra conciencia no puede ser guiada por lo que la sociedad hace, hermanos. ¿Qué cosas no haríamos ya hoy en día si yo hiciera lo que toda la sociedad hace? Es en base a lo que la ley de Dios dice. Es en base a lo que la palabra de Dios dice. A mí no me importa si al mundo le parece anticuado, le parece absurdo, le parece aburrido. Es lo que la ley de Dios dice. Es lo que la palabra de Dios dictamina. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Para terminar, la conciencia, hermano, es como una flecha. Voy a poner ese ejemplo. Es como una flecha que está enterrada en el corazón. Y cuando tú haces algo malo, ¿has visto una flecha de un arco? O sea, las flechas tienen una punta y hay varios tipos de flechas, pero usualmente tienen 4 triángulos que se desprenden o tienen 2. Y esos triángulos terminan en otras puntas afiladas. ¿Por qué? Porque cuando la flecha entra, ya no vuelve a salir. Porque tiene esos picos, esas puntas filosas que se encajan en donde se entierra para que ya no salga. Y si tú se la quieres sacar, vas a lastimar demasiado. Entonces, la conciencia es como una flecha enterrada en el corazón. Y cuando tú haces algo malo, esa flecha se mueve un poquito. Y te duele. Y te lastima. Y te dice que está mal. Y te dice que no estuvo bien. Te reprende. Te condena. Pero vuelves a hacerlo. Y la flecha vuelve a girar. Y dices, bueno, es un pequeño dolor, pero pues no pasa nada, al rato lo olvido, al rato hago que no pasó nada, al rato nadie va a saber lo que pasó, y lo vuelves a hacer, y la flecha vuelve a girar. Y lo vuelves a hacer, y la flecha vuelve a girar, y gira ya a un punto que ya no te lastima, ya rompió todo, ya no lastima, ya gira con tanta naturalidad esa flecha que no te genera ningún dolor. Cristo dijo que la lámpara del ojo es el cuerpo. Si tu ojo es bueno, tu cuerpo tendrá luz. Si tu ojo es malo, tu cuerpo andará en tinieblas. De esa misma forma funciona la conciencia. Aquí tenemos ventanas. Y podríamos cerrar esta puerta y también hay vidrio y tenemos ventanas. Pero si yo agarro pintura negra y pinto todas estas ventanas con esa pintura, ¿va a entrar luz? ¿Haces algo malo? Estás ensuciando la conciencia que Dios te da. Y dices, bueno, es una pequeña mancha, vamos a darle otra, ¿no? Una raya más antigua. A tal punto que ya no va a entrar luz en tu vida. Ya no vas a saber ni lo que es bueno ni lo que es malo. Porque delante de ti, todo está permitido. Último punto. Y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos y sus pensamientos, acusándoles o defendiéndoles. Hermanos, ¿qué nos quiere decir esto? Que nadie puede alegar ignorancia. Nadie puede alegar ignorancia. Jesús está sentado y en eso llega una multitud de personas con gran alboroto y avientan a una mujer al piso. Jesús, esta mujer fue cachada en el mismo acto de adulterio. Trata de imaginarte la escena, la forma en la que llevaban a esa mujer, si la habían cachado en pleno acto de adulterio, era un escenario impresionante. Y ahí están los fariseos, dicen la ley de Moisés, ya vimos al principio, hermanos, lo que era la ley judía, dice la ley de Moisés nos demanda que apedremos a esta mujer por su adulterio. ¿Qué dices tú, Jesús? Qué perversos hombres. Querían creerse más sabios que el maestro. Jesús, en cierto punto, agarra y se pone a dibujar en la tierra. Y en eso voltea y les dice: perfecto. Es cierto. La ley dicta que la apedreen por su adulterio. Adelanta.
El que no tenga ningún pecado, arroje la primera piedra. ¿Y qué nos dice la Escritura? Acusados entonces por sus conciencias, uno a uno se fueron de ahí. El hombre no puede alegar ignorancia, porque sus pensamientos o los acusan o los defienden, pero no somos ningunos ignorantes. No hay excusa, pretexto o justificación válida delante de la presencia de Dios. Y terminamos leyendo 2 de Corintios, capítulo 10. Capítulo 5, perdón. Versículo 10, el versículo 10. Capítulo 5, versículo del 10 al 12. Fíjate. Aquí está. Con esto concluimos toda la enseñanza resumida. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a todos los hombres. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos, hermanos. A Dios nadie lo va a poder engañar, a Dios nadie se le va a poder burlar. Tú y yo aquí podemos ponernos máscaras, podemos fingir, puede haber hipocresía, podemos aparentar, pero a Dios todas las cosas le son manifiestas. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Y Dios le dice a Samuel, tú ves la apariencia, Samuel, pero yo veo el corazón, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre, y porque tú has puesto tu ley en nuestras vidas y corazones, Señor. Ciertamente inexcusables somos delante de ti, Señor. Ayúdanos, como dice Hebreos, Señor, a que por medio de tu sangre tú limpies nuestras conciencias de obras muertas, Señor. Tú limpies nuestras vidas, Señor. Tú nos purifiques, tú nos santifiques. Límpiame con hisopo y seré limpio. Lávame más y más de mi maldad, decía el salmista, Señor. Padre, ayúdanos a tener siempre una buena y limpia conciencia delante de ti, sabiendo que solo a ti es a que algún día daremos cuenta, y que delante de ti todas las cosas están desnudas, todas las cosas están al descubierto de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a caminar en integridad delante de ti, Señor. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga mucho, mis hermanos. Estamos aquí para servirles en lo que se ofrezca, y los esperamos como siempre la próxima semana a las 11 en punto de la mañana. Continuaremos con Romanos capítulo 1, capítulo 2, versículo 16. Que el Señor les bendiga mucho.